Lo que tenemos que ver hoy es incertidumbre y cifras significativas. Vamos a ver cifras significativas, operaciones con cifras significativas, reglas de redondeo y estimación de orden de magnitud. Esos son los puntos que vamos a ver hoy. Pero vamos a empezar a hablar de redondeo. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de redondeo? Porque necesitamos saber redondear para poder trabajar las otras operaciones. Entonces, siguiendo con el mismo, dejamos en stand-by por un momento los ejemplos que habíamos puesto de las islas, porque por lo pronto no es necesario. Para ver el redondeo no es necesario ejemplificar. Entonces resulta que usted sabe un redondeo. Usted por lo pronto ahorita usted sabe un redondeo. Ese redondeo que usted conoce es un redondeo que va a servir, el 80% de lo que sabe usted de redondeo le va a servir ahorita. ¿Ok? El 80%. Pero hay algo que acoplarle a su regla de redondeo ya conocida para que queden con el redondeo que conocemos. Acá usted dirá, profesor, pero no es lo mismo redondeo. No, existen diferentes tipos de redondeo. Usted se pone a buscar redondeo y si profundiza en el tema va a ver que hay muchos tipos diferentes de redondeo. De hecho, la clase pasada yo les hablé de un tipo de redondeo que se llama redondeo por truncamiento. Entonces, el redondeo, solo para ahorita sí ejemplificarlo, ¿no? El redondeo por truncamiento consistía en ejemplo, si yo tengo un número 7.37 y yo lo quería redondear hasta aquí, simplemente cogía hasta donde lo quería y el resto del número a mí no me interesaba, que sea mayor, que sea menor, que nada, no me interesaba nada. Yo lo truncaba, lo cortaba allí. Ese redondeo es el redondeo por truncamiento. Entonces, ese de allí, que lo utilizamos la vez pasada, es un tipo de redondeo. Nosotros ahorita vamos a ver otro tipo de redondeo. Para ver este tipo de redondeo necesitamos ver estas reglas. ¿Okay? Entonces, para hablar primero en el redondeo necesitamos que usted tenga bien claro dos cosas. El concepto de lo que es una cifra retenida y una cifra eliminada. Entonces, mire, se le llama cifra retenida a la unidad que hasta la cual nosotros nos vamos a quedar en nuestro redondeo. Y se le llama cifra eliminada a la unidad o cantidad, que puede ser más de un número, o cantidad que voy a eliminar de mi número. Entonces, aquí hay un ejemplo de cifra retenida y cifra eliminada. Voy a ponerle yo otro ejemplo. Imagínense que yo tengo 3.2572 y yo solo quiero tener dos decimales. Quiero dos decimales. Entonces, si yo quiero solamente dos decimales, la cifra retenida sería hasta 5, sería mi cifra retenida. ¿Okay? Esta es la retenida, CR. Mientras que ahora mi cifra eliminar, que ya no es un solo número, sino una cantidad, vendría a ser todo esto que usted tiene del lado izquierdo. Estos dos números vendrían a convertirse ahora en mi cifra a eliminar. ¿Ok? ¿Preguntas? Continúo. Entonces, primera regla. La primera regla dice, aquí está, si la cifra a eliminarse es mayor que 5, la cifra retenida aumenta en 1. Ya, ahí está. Aumenta en 1. Entonces, eso usted lo conoce. A quedarnos en eso es por gusto. Usted conoce eso. Nosotros queremos tener tres decimales. Entonces, vemos la cifra a eliminar es mayor que 5, es lo que dice aquí, ¿no? Mayor que 5. Automáticamente la cifra retenida va a subir un elemento. Quiere decir que si yo redondeo esta cantidad a 3 decimales, el número va a ser este que está aquí, con su respectiva unidad, 0.106, porque este 6 hace que el número retenido aumente en una unidad según lo que dice el ejemplo. ¿Ok? Ahora, pasemos al siguiente. Segundo ejemplo. Segunda regla, perdón. Si la cifra, acuérdese que tiene que ir anotando. Esto sí va a estar subido. ¿Okay? Y esto está en el libro, porque esto es sacado del libro. Usted ve el libro que está puesto en internet y son la misma tipografía, la misma letra, es sacado del libro. Solo que estamos puntualizando lo que se necesita. ¿Okay? Por lo pronto, lo tienen en diapositivas, lo tienen en el libro,
no va a ser necesario anotar todo, pero sí hay ciertas cositas que debe anotar. Por lo pronto no he dicho nada que no se encuentre en las diapositivas, solo estoy ampliando con ejemplos. ¿Okay? Pero vaya acostumbrándose a que debe copiar, porque en su momento no va a haber diapositivas. Vamos a hablar y hablar y a escribir y escribir. ¿Okay? Entonces ahora el segundo, ¿qué pasa si la cifra eliminar ya no es mayor que 6, que 5, como había pasado en el caso anterior, sino que es mayor que eso? Perdón, es menor que eso. Perdón que me haya confundido. Tengo estudiantes ingresando todavía. Voy a tener que poner una regla de ingreso, porque ya son 7:10, 7:15 y tengo que seguir aceptando estudiantes ingresados. Voy a poner una regla de ingreso. No me cogía la contraseña. Ya es la segunda clase. Ahora, continúo. ¿Qué hacemos si la cifra eliminada es menor que 5? Según lo que dice aquí, la cifra retenida no varía. ¿Okay? No varía la cifra retenida. Entonces, ¿a qué quedaría esta cantidad redondeada? Si queremos que tenga solamente 3 decimales, sería 2.25. En ese caso, ya no crece para nada, sino que se queda en el mismo valor. Eso es lo que está ocurriendo allí. ¿Ok? Pasemos al siguiente. Esto lo conoce, por eso no me estoy quedando mucho tiempo en esto. Vamos a llegar a un punto en que lleguemos ya a un valor raro. Aquí llegamos a una regla que ya no conoce. ¿Ok? Aquí ya llegamos a algo nuevo. Entonces aquí presta atención. Esta es la regla nueva. Ahora dice, si la cifra liminal es igual a 5, mire, 5, o, ahí tengo un adicional, dice 5 seguido de ceros, únicamente de ceros, o sin ningún cero. Entonces, mire, analógicamente, el tener esa cantidad aquí, voy a redondear a 3 decimales, o sea, hasta allí. Esa cantidad allí que termina solo en 5 es similar a que yo tenga esta misma cantidad. Mire, voy a copiar la misma cantidad, pero con la otra característica. Quiero hasta aquí redondear, ¿no? Vamos a ponerle otro color hasta donde lo quiero redondear. Hasta aquí quiero redondear. Pero el ejercicio dice que sea únicamente de ceros o sin ningún cero. O sea que esto que está aquí abajo, esto, es similar a que yo tenga esto. Todo igual, pero seguido de ceros. O sea, que yo lo tenga seguido de ceros o que lo tenga solito es igual. Para la regla de redondeo que vamos a hacer ahorita es iguales. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es esta regla? Dice lo siguiente, si es par o cero, estamos hablando de quién? De la cifra retenida. En este caso, la cifra retenida aquí sería 4. Acá también. Si es par o es cero, dice que no varía. ¿Ok? No varía. Aquí está. No varía si es par o cero. Y aumenta en 1 si es impar. Entonces, en este caso, la cifra retenida la veo es par. Según la regla, si es par o cero, no varía. Quiere decir que si yo quiero redondear esto a sus 3 decimales, el valor sería 1.24. Porque como es par y este man termina en 5 solamente, la cifra retenida no varía. En el caso de acá, que termina en 5 seguido de ceros, sería exactamente lo mismo. La cifra retenida no varía. ¿Qué pasa si la cantidad es 1. Vamos a poner otro valor. Vamos a poner 7.39500. Yo quiero redondear esto solo con 2 decimales, hasta aquí. Entonces, mire, como esto es 5 seguido de ceros, va a aumentar o va a quedarse dependiendo de la cifra retenida. ¿Ok? Entonces, como la cifra retenida es impar, según la regla que está leyendo arriba, cuando es impar, aumenta en 1 si es impar. Entonces, mi redondeo va a ser 7. Como este es 9, crecería en 1, ¿verdad? Sería 10. No podría escribir el 10, ese 0 quedaría expresado ahí y el 1 pasaría al otro elemento.
Entonces yo tendría 3.40. Y mucho cuidado con esto. No es 7.4, no es 7.4. Porque si yo lo dejo en 7.4, yo lo estoy expresando con un decimal. Y yo dije acá arriba que lo quería expresar con 2 decimales. Entonces la respuesta correcta es 7.40. ¿Okay? Ahí ya lo tengo expresado con 2 decimales, que es lo que quería. Entonces mire la regla. Si el número es 5 solo o 5 seguido de ceros, yo observo el número anterior, la cifra retenida. Si es par o es cero, el número se mantiene igual, pero si es impar, el número debe crecer en una unidad. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Continúo entonces. Sencillo, esto es teoría. No estamos en nada del otro mundo. Entonces, mire, nosotros hablamos de una cláusula. Dijimos, ya bueno, cuando el número, aquí tenemos hasta aquí como cifra retenida, hasta acá queremos, todo lo demás queremos que no esté. Queremos redondear a 3 decimales. Entonces, nosotros hablamos de que sea 5 o 5 seguido de 0 solamente. Ahora, ¿qué pasa si no es 5 seguido de ceros, sino que es 5 y aunque hay algunos ceros, hay un número diferente de 0? O sea, ya no es 5 seguido de ceros, sino 5 seguido de algún número diferente de 0. Si pasa eso, automáticamente la cantidad retenida aumenta en 1. Entonces, como lo menciona aquí abajo, el redondeo a 3 decimales de esta expresión sería 2.20, ya no sería 0, sino 1 kilogramos. Porque como la cifra a eliminarse ya no tiene solamente 5 seguido de 0, sino ya hay un número diferente de 0, automáticamente la cantidad va a aumentar en 1. O sea, ya no aplica la regla anterior. Preguntas. Preguntas. Bueno, continúo. Vamos a redondear a 3 decimales esto, a manera de ejemplo, rápido. Mire, 3 decimales aquí, voy primero, en todos voy a cortarlo para no tener que cambiar de color. ¿Hasta dónde debería estar redondeado este señor? Si quiero que ya 3 decimales, hasta aquí. Este que está aquí debería estar redondeado hasta aquí, este que está aquí debería estar redondeado hasta aquí, este que está aquí debería redondeado hasta aquí, y este que está aquí debería estar redondeado hasta aquí. 3 decimales. Entonces ahora vamos a escribirlos todos. Vamos desde el lado. Si yo quiero redondear hasta aquí, este valor es 9, ya es mayor que 5, por ende la cifra que vamos a utilizar va a subir un elemento. Entonces esto sería 12.559. Ahí está el redondeo a 3 decimales. Vámonos acá. Este número aquí ya no es mayor que 5, es menor que 5, por ende la cifra retenida debe quedarse exactamente igual. 8.745, ya está. Vamos al de acá, este 5 seguido de ceros, entonces va a aplicar la regla que depende del número que esté anterior a él, ¿no? En este caso, este número es impar, por ende debería crecer en una unidad. Entonces el valor sería 0.026, ahí está, creció una unidad. Ahora acá, mire, 501, ya este número es 5 seguido de un número diferente de 0. En este caso hay un 1, por ende automáticamente la cifra debería aumentar un elemento. Entonces esto sería 0.05. Ahora acá, este es 37. Este que está aquí, parece que no lo vimos en regla atrás, pero es que este que está aquí es, digamos que el opuesto de la regla que tenemos aquí. El opuesto. La regla acá era que si es 5 seguido de 0, perdón, 5 seguido de un número diferente de 0, este valor aumentaba. Entonces es que es como que yo estuviera en el centro de mi cantidad, en el centro. Si estoy en el centro, tengo que ver si decido si es par o es impar para ver si se aumenta o se queda. Pero si es mayor que 5, en este caso mayor que 500, o sea, 501, como se ve allí, ya está arribita, por ende aumenta la cifra. Pero ¿qué pasa si se encuentra por debajo? En este caso, por debajo sería 37 porque está por debajo de la cantidad media. ¿Cuál sería la cantidad media? 50, así lo veo yo siempre. Si tengo 2 unidades, la cantidad media sería de 50. Si está por arriba de 50, tiene que aumentar 1. Si está por abajo de 50, tiene que mantenerse. ¿Ok? Entonces, como este es 37, que está por abajo de 50, que sería el punto medio, esta cantidad debe mantenerse. 0.004.
¿Qué pasaría si este no tuviera 37, sino un número más, 8? ¿Ok? Y yo quiero hasta aquí redondear. Ahora la comparativa que le acabo de hacer aquí no sería con 50, porque aquí hay 3 números. La comparativa sería con 500. Si estoy por arriba de 500, aumento en 1, y si estoy por abajo de 500, me mantengo. ¿Qué número tengo? 378. 500 es la referencia. Entonces me debo mantener. 0.004. Preguntas. Preguntas. Profesor, ¿a qué Dígame. se refiere con cantidad experimental? Cantidad experimental. La cantidad experimental es una medición. Ya vamos a eso. Por lo pronto estamos en redondeo. Ya vamos a eso. Le asustó ese tema, ¿verdad? De cantidad experimental. Cuando lo vi me reí. Sí, yo cuando lo hice en el control de lectura, de hecho creo que en esa pregunta fue la que saqué malo. Sí, ese profesor es Manuel Morocho, MM. Usted ve ahí MM, es Manuel Morocho. Tenga miedo. Tenga miedo con 2 letras, con 3 letras tenga miedo. Cuando vea tres arreglos en su lección. Usted ve arriba MM, es Manuel Morocho. Tenga miedo. Usted ve JM, es Josué Mosquera. Tenga miedo. Ese man también toma preguntas conceptuales raras. Y usted ve, en pruebas de lectura no, pero en pruebas de salida, usted ve JB, que soy yo, Jonathan Vela, también tenga miedo. Que esos 3 somos los del miedo. Ahí el resto ya es un poquito más decente. El resto de nosotros somos indecentes. Ahora mire, vamos a entrar a cifras significativas. ¿Ok? Ahí viene lo que usted acaba de preguntar. ¿Qué son cifras significativas? Mire, cifras significativas es el nombre que se le da a los elementos numéricos que componen a una medición. Entonces, regresando un poquito a la clase pasada, nosotros habíamos hablado de medición y vimos lo que era medir, que era un proceso de comparación entre un objeto y un patrón de medida, ¿no? Entonces, nosotros medíamos. Estas mediciones, por lo general, se hacían es por observación. Porque usted está midiendo con una regla, usted observa. Porque para comparar necesita observar. Usted está midiendo con una balanza, usted observa la balanza. Usted está midiendo un cronómetro, usted observa el cronómetro. O sea, en realidad es observación. Pero todas estas cosas fueron mediciones. O sea, una medición se realizó en la comparación entre algo y otra cosa, o a veces se hacen mediciones a través de objetos o con ayuda de objetos, ¿no? Como es el caso de medir algo con una balanza. Usted no lo comparó con sus manos, no se pone a compararlo, sino que lo pone una balanza y la balanza es la que realiza la comparación interna por la forma en cómo funciona, dependiendo si es digital o analógica, pero igual adentro él tiene un mecanismo que le permite censar y usted lo que hace es observar y anotar. Entonces resulta que cuando hablamos de cifras significativas, solo son aplicables esos conceptos de cifras significativas para cantidades que se miden. Si usted no tiene cantidades, usted para tener cantidades que se miden, si tiene cantidades que se miden, usted tiene cifras significativas en esas cantidades. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de que son, para tener cifras significativas, debo tener cantidades medidas o debo tener mediciones. Si usted está hablando de una cantidad experimental, usted está hablando de que fue una cantidad que usted obtuvo de un experimento. Y una cantidad que usted obtuvo de un experimento fue una cantidad medida. Entonces, si yo estoy viendo la velocidad a la que se mueve un carrito y el tiempo a la que se mueve un carrito, todas esas cantidades, la velocidad y el tiempo, son cantidades experimentales, porque las estoy buscando en base de un experimento. Por ende, las estoy midiendo. Pero si le hablan de cantidades experimentales, están hablando de mediciones. El otro término más fácil que se le hubiera puesto era, considere mediciones. O sea, las siguientes cantidades experimentales o las siguientes mediciones, ya se le facilitaba un poco el trabajo. ¿Sí? Pero esa no es la idea. La idea no es facilitar el trabajo. La idea es que estudie más. Ahora, mire, las cifras significativas aparecen en todo proceso de medición directa o indirecta. Están constituidas por cifras correctas y por cifras estimadas o cifras dudosas. Entonces, ya sabemos que las cifras significativas aparecen cuando tenemos mediciones. ¿Okay? Existen mediciones directas
Existen mediciones directas y mediciones indirectas. ¿Ok? ¿A qué le llamamos medición directa? Le llamamos medición directa a una medición que hacemos directamente con un instrumento. Y le llamamos medición indirecta cuando la medición que hacemos no la obtenemos directamente por un instrumento, sino por una operación que hacemos con un instrumento. O sea, español. Yo puedo saber qué tan largo es esta calculadora por medición directa porque cojo una regla y lo mido. Pero si yo quisiera saber el área de esta calculadora, yo no puedo sacarlo con una regla, porque con una regla yo no puedo medir área. Yo con una regla mido longitud. Entonces, si yo cojo una regla y le mido el grosor y la altura, con el grosor y la altura, que son mediciones directas, las multiplico y yo obtengo el área. Pero esa área, que también es una medida experimental, la obtuve por la relación de dos medidas directas. Pero esa medición fue una medición indirecta, porque salió del producto de mediciones directas. ¿Ok? Espero que ahí tenga claro eso. Eso es conceptito básico. Ahora, dice que la medición o la cifra en sí, medida, se divide en dos, ¿no? En cifra correcta y en cifra estimada o dudosa. Entonces, ¿a qué nos referimos? Entonces, déjenme ver, me parece que el siguiente ejemplo es un poco más grande, sí, es mejor. Mire ese instrumento que tenemos allí, que es la misma figura que está atrás, solo que está más pequeño. ¿Ok? Yo le pregunto allí, ese valor, o sea, lo rojo, ¿cuánto mide según la regla que está abajo? Dígame, por favor. A ver, vamos a hacer algo. 2.5, 2.6 o 2.7. ¿Ok? ¿Quiénes creen? Alce la mano. ¿Quiénes creen que es 2.5? Nadie. Alce la mano quienes creen que es 2.6. Una persona cree, dos. Estamos viendo. ¿Cuántos? 12 participantes. 13. Ya. 2.6 va ganando. Ya, hasta ahí nomás. Si no, ya comienzan a votar. Ya. 16 llegó al pico. Baje la mano, por favor, ahorita todo el mundo. Ahora, ¿y quién alce la mano? ¿Quién cree que es 2.7? 7. Ya, se centró ahí. Tengo más o menos 18 personas. ¿Okay? Ahora sí, baje la mano, por favor, todo el mundo. Tengo 18 personas que creen que es 2.7. Pues resulta que yo creo que es 2.5. Y resulta que los tres tenemos razón. Los tres. ¿Ok? ¿Alguien todavía tiene la mano alzada? Bájela, por favor. Tengo dos participantes. Bajen la mano. Los tres tenemos razón. ¿Por qué? Porque mire, con este instrumento de medición, y ahí viene el concepto que decía anteriormente, hay dos medidas allí, hay dos datos en la medición. Tengo una cifra correcta y una cifra dudosa. ¿Cómo vamos a identificar cuál es la correcta y cuál es la dudosa? Mire, la correcta es la de la cual nosotros estamos seguros que es. Entonces, en este grupo que está aquí, hay algo en común entre todos. Entre todos coincidimos con el 2. ¿Por qué sabemos que ese señor es 2? Porque el punto rojo, la parte roja de esta medición está entre el 2 y entre el 3. Sabemos nosotros, porque ya lo sabemos medir, que si el valor está entre 2 y 3, obligatoriamente es 2 algo. No puede ser 3 algo, porque para que sea 3 algo tiene que estarlo pasando. Entonces, este 2 se convierte en nuestra cifra correcta. Mientras que nuestra cifra dudosa es la que nosotros no alcanzamos a ver. Porque ahí, como no tenemos separado, nosotros no sabemos si ese señor es 5, si es 6, si es 7. Entonces, esa es nuestra cifra dudosa. Entonces, ¿cómo se escribe realmente esto que está aquí? Esto, la mejor forma de escribirlo es la siguiente. 2.6 más menos 1. Perdón, corrijo. 0.1.
Cuando usted pone eso así, ¿alguien activó su micrófono? Dígame, ¿tiene alguna duda? Ok. Cuando usted pone eso así, usted me está diciendo aquí que el valor puede ser 2.6, 2.5, porque 2.6 menos 0.1 es 2.5, y también que puede ser 2.7, porque 2.6 más 1 más 0.1 es 2.7. Entonces usted me está diciendo que estos tres valores son posibles. ¿Ok? Pero ojo, este valor, profesor, o sea que siempre va a tener un decimal. No, no siempre. Porque eso de qué va a depender? Va a depender del instrumento de medición que usted tenga. Porque mire, no es lo mismo medir algo con esa regla que solamente ve los números enteros, 5, 6, 7, a medir algo con esta regla. No es lo mismo. Porque mire, la anterior regla tenía solamente divisiones de 1 a 2. Entonces la otra tú la tenías que estimar, ver al ojo ahí. En cambio aquí, nosotros podríamos decir, mire, podemos decir que uno tiene cifra segura. Pero aparte, la regla que me han proporcionado tiene divisiones entre 1 y 2. Eso me permite a mí ser más, y mira el término, más preciso en mi medición. Puedo ser más exacto en mi medición. Entonces yo sé, ahora ya sé que este es 1, estas rayitas serían un decimal. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Este señor está entre 4 y 5, por ende la siguiente cantidad debería ser 4. Pero mire, esto es un dudoso. Yo digo, puede ser 4, puede ser 5. ¿Yo puedo decir eso? No, yo no puedo decir eso porque me doy cuenta que está entre 4 y 5, por ende obligatoriamente es 4. Lo que sí yo no podría asegurar es en qué pedazo de aquí en medio se encuentra este señor. Eso sí yo no puedo asegurar. Entonces, ahí la siguiente cantidad, yo digo, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, no lo sé. Entonces, ahí ya me estoy dando cuenta que esta de aquí es la dudosa, cifra dudosa. Y que todo lo demás es la cifra cierta, la que nosotros sabemos que es correcta. Entonces, si yo quiero poner la lectura de medición correctamente, la tendría que poner así. Porque la parte que yo no conozco, que no sé cuál es su medición, vendría solo a estar formado por el número que no sabemos ponerles el valor exacto, preciso. Lo demás sí podemos saber su valor preciso. Entonces, aquí sería 1.45 la respuesta. Preguntas. Continúo entonces, que hoy quiero terminar temprano, incluso para poder tener más chance de hacer ejercicios. Ahora, en el mismo ejemplo, pues no, yo aquí tengo 100, acá 110, sería este en medio, ¿no? Este sería 105, este de aquí, 105. Pero yo, entre 100 y 105, ¿yo puedo saber cuánto hay? Yo no puedo saber cuánto hay ahí entre 100 y 105. Aquí, este 100, este sería 105. ¿Cuánto hay? No sé, puede ser 100, puede ser 104, puede ser 103, puede ser 105. Entonces, esta medida sería 104 más menos 1. Ahí sí es 1, porque la cifra que es duda, de la cual no conozco, es una unidad. Puede ser 104, puede ser 100, 105. Bueno, más diría yo 103. Déjame borrar esto. Más diría yo 103 más menos 1. Entonces puede ser 104, 103 o 102. ¿Ok? Esa sería su medición. Ahora, concepto de lo que se conoce como error absoluto. ¿Okay? El error absoluto, si se acuerda que hace un ratito nosotros escribimos, hablando de esta cifra, ¿no? Escribimos 2.5, bueno, 2.6 más menos 0.1. ¿Ok? Esta que está aquí, perdón, esta que está aquí
se la conoce como error absoluto. ¿Ok? Esa que está allí se la conoce como error absoluto. Ahora, normalmente la medida se la da como usted la ve aquí. X más menos y este símbolo que está aquí. Entonces, la medición y su error absoluto. ¿Ok? Y luego de la medición y su error absoluto va su unidad. Centímetros, metros, pulgadas, gramos, lo que tenga. ¿Ok? Ahora, una vez entendido eso del error absoluto, vamos a lo siguiente. Existe un concepto que se conoce como error o incertidumbre relativa, o error relativo también se lo conoce. El otro era el error absoluto, este es error relativo. El error relativo o incertidumbre relativa, que simple y llanamente se lo saca cogiendo, acuérdense cuál es el ejemplo, cuando yo le dije X más menos este símbolo, así era la medición. El primero es la parte que medimos y el segundo es su error absoluto. Si yo quiero sacar la incertidumbre relativa o el error relativo, lo que tengo que hacer es dividirlos. Dividir el error absoluto para la medición. Yo divido el error absoluto para la medición y eso me va a dar la incertidumbre relativa. Que si quisiera que fuera la incertidumbre relativa porcentual, simplemente cojo ese valor y lo multiplico por 100. ¿Para qué me serviría sacar la incertidumbre relativa? Me serviría para que yo pueda saber si mi medición es más, cuál medición es más precisa. Para eso me sirve. ¿Cómo voy a identificar cuál es más precisa? Según lo que se menciona aquí. Se va a saber cuál es más precisa según esta característica que está aquí. La medición más precisa es aquella que tenga el menor error relativo o error porcentual. El menor, el más chico. Entonces, mire estas dos cantidades que se está poniendo aquí, se sugiere como ejemplo. La medición de 1 es 1.0 más menos 0.1 y 2.6 más menos 0.1. ¿Ok? Entonces, por allí, porque lo viví, pues no, cuando era estudiante, me decían que la era más precisa o la menos precisa, la medición dependía de cuántos ceros tenía este más. Eso me decían, no es correcto. Entonces me decían, mira, si estos manes son iguales, entonces la medición entre las dos no hay una más precisa, las dos son exactas. Las dos, la precisión de las dos es la misma. Pero mira aquí el valor. No es el mismo, es diferente. Y es que el error relativo que se saca con la división, ¿no? En este caso 0,1 para 1 y en este caso 0,1 para 2, 6, este va a ser mucho más pequeño. Y según el concepto que se está viendo acá, la medición más precisa, ¿okay? O más exacta, es otro término, ¿no? Exacta, es sinónimo de preciso. La más exacta es aquella que tenga el menor error relativo porcentual. Entonces, entre estas dos, esta que está aquí tiene un error o un valor numérico más pequeño que 0.1. Por ende, esta que está aquí, en la medición de 2.6, es la que tiene menor error relativo, por ende es la más precisa, la más exacta. ¿Ok? No hay preguntas, avanzo. Ahora, aquí me está preguntando, ¿no? Que vea cuál es la más precisa, ya eso es redondear. Simplemente es dividir este para este y comparar cuál de esos números es el más pequeño. No lo voy a hacer. Vámonos a cifras significativas. Ahora, ya sabemos que es una medición, puede tener cifras significativas, ¿verdad? Sabemos que la medición como tal va a tener una cantidad que es fija y una cantidad que es dudosa. Chévere. Pero resulta que ahora tenemos que saber identificar cuántas cifras significativas tiene una medición, un número, una cantidad experimental. Entonces, para ello nos vamos a valer de las reglas que vamos a ver ahorita. Primera regla, los ceros que están a la izquierda, que solamente sirven para ubicar el punto decimal, no cuentan como cifras significativas. Dicho en otras palabras, ceros a la izquierda solitos, así sin nada, ceros a la izquierda solitos, no se cuentan esos ceros como cifras significativas. Quiere decir que esta cantidad que está aquí, mire, 0,00014, solo posee dos cifras significativas, solo dos. Porque todo lo que tiene cero a la izquierda ya no se contabilizaría como cifra significativa. Eso es lo que dice esa regla. ¿Ok? Ahora, vamos a otra.
Esto es un ejemplo, me parece. No, no, esta es la segunda regla, sí. Es la segunda regla. Ok, a ver, mire. La segunda regla dice lo siguiente. Me deja retroceder. Ahí está. La segunda regla dice lo siguiente. Las potencias de 10 no se consideran como cifras significativas. O sea que en el caso del ejemplo que tengo aquí, 1.1 por 10 a la 3, este 10 a la 3 no se lo considera como cifra significativa. Ni siquiera se lo considera, sino que yo solo me centro en la cantidad que no tiene la potencia de 10. Entonces, este número que está aquí tiene dos cifras significativas. Eso dice la segunda regla. ¿Ok? Ya más adelante y más ejemplos como para poder hacer todo. Tercera regla. Cuando las mediciones son números enteros, mucho énfasis con esto, enteros, son números enteros. Si las mediciones son números enteros y terminan en 0, esos ceros pueden o no pueden ser cifras significativas. Entonces, a manera de ejemplo, mire, tengo un número entero, entero, no tiene decimales, y está seguido de 2 ceros en este caso. Entonces, esta cifra puede tener, si yo lo veo así, así como, ojo que pudo haber escrito o no haber escrito las comas. Ya le explico eso ahorita. Por lo pronto, veámoslo así con estas comas, con este punto decimal, perdón. 1.200, perdón, por 10 a la 3. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene 4. En cambio, como tengo ceros, cuando ya lo tengo con punto, puedo no ponerlo. Si ya no lo pongo, acuérdense que la potencia de 10 no se contabiliza sus cifras significativas, entonces tendría 1.20, por ende tengo 3 cifras significativas. Pero como es 0 también puedo no escribirlo y me quedaría 1.2, que tiene 2 cifras significativas. ¿Okay? Para hacer eso, primero que la cantidad por sí sola debe ser solamente entera, como dice acá. Segundo, que los que pueden ser y no pueden ser son los ceros. O sea, yo no puedo eliminar números que sean diferentes de ceros. ¿Ok? Ahora, mire que, como dato adicional, ¿no? Ojo. 1.3000. No es punto, este es coma de 1000. 1300. ¿Cuántas cifras significativas tiene 1300? A ver, denme un segundo, quiero hacer otra cosa. Ya me acordé. Mire, voy a utilizar otro ejemplo. 7, no le voy a poner el punto de la coma de 1000, sino voy a dejarlo expresado nomás sin eso. Esto. ¿Okay? No es el caso 3, es un ejemplo aparte. Quiero explicarle algo. Eso que está ahí, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4 cifras significativas. Profesor, yo eso lo puedo expresar así, 732.1, que sería por 10 a la 1. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Sigue teniendo 4 cifras significativas. Profesor, y si lo expreso así, sigue teniendo 4 cifras significativas. Y si lo expreso así, sigue teniendo 4 cifras significativas. ¿Qué estoy tratando de explicarle? Que no porque yo venga el número y lo exprese con notación de 10, automáticamente elimino cifras significativas. No pasa eso. ¿Okay? Lo que hace la notación de 10 simplemente es desplazar un punto decimal, pero no me elimina cifras significativas. La única forma de eliminar cifras significativas es que yo las desee eliminar. Y para eliminarlas, debo utilizar reglas de redondeo. Entonces, imagínense que no sabes que yo no quiero tener 4, yo quiero tener 3 cifras significativas. Pues si quiero tener 3, 7.32, como este es 1, ahí venimos el caso anterior, ¿no? Cifra retenida, cifra y todo eso, ¿no? En este caso 1 es menor que 5, por ende la cifra retenida no aumenta, se queda como 732 por 10 a la 3 y ahí ya tengo 3 cifras significativas. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya, sí, chévere. Esto es bastante sencillo. Sigamos. 4, importante. Y ahí viene una pregunta que yo hice. Mire, dice allí, la regla 4.
En todo proceso de conversión de unidades, todo, se debe mantener invariable el número de cifras significativas y puede usarse las potencias de 10. En todo proceso de conversión de unidades. Entonces, si yo sé que tengo una cantidad experimental o una medición, que es lo mismo, y yo tengo que hacer una conversión de ese valor, cuando yo realice la conversión, esa nueva conversión, ese nuevo valor convertido debe mantener invariable el número de cifras significativas. ¿Por qué ocurre? O sea, no es por qué ocurre esto. ¿Por qué se debe hacer énfasis en esto? Por la siguiente razón. Mire, vamos a convertir, vamos a hacer otro ejemplo. No vamos a utilizar ese ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Porque quiero hacer un ejemplo que no tenga ceros, sino que tenga otro valor que quede con un número diferente. Vamos a convertir 3.5. Déjenme ver qué unidades tengo a disposición. Pies me parece que es un buen ejemplo. Sí, porque es diferente. Pies o pulgadas, pulgadas y pies vamos a utilizar. Ya, pulgadas y pies. Tengo 3.5 pies y quiero esto convertirlo a pulgadas. Ojo, previamente usted sabe que 3.5 pies es una cantidad experimental o una cantidad medida. Entonces usted quiere hacer la conversión, usted dice, ya, pues 3.5, esto es pie, multiplico por abajo lo que quiero eliminar y arriba a lo que puedo llegar, y en este caso, como si tengo una conversión directa en mi tabla de pies a pulgadas, si puedo poner lo que quiero llegar es a lo que puedo llegar es a lo que quiero llegar. Entonces 12 pulgadas es igual a un pie. Chévere. Entonces esta multiplicación me va a dar como resultado 3.5 por 12. Ya, déjeme cambiar el... Déjeme cambiar el ejemplo, porque si no, no me produce un ejemplo como el que quiero. Ya, este sí. A ver, mire, voy a cambiar la cantidad. Voy a poner 3.54. Solo le voy a agregar un 4. Un 4 más. Ok. 54. Entonces, la multiplicación exacta de eso, de 3.54 por 12, me da esto. 42.48. Ok. Pulgadas sería, ¿no? Entonces, aquí le explico dos cositas. Primero, que según la regla, cuando yo estoy haciendo una conversión, el número de cifras significativas debe permanecer invariable. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo yo en la medición original? Tengo 3 cifras significativas según el criterio de lo que ya vimos anteriormente, ¿no? No tengo potencias de 10, no hay ceros a la izquierda por sí solos, ¿ok? Y no es una cantidad entera que termine en ceros, por ende su número de cifras significativas no es variable, es único, ¿ok? Entonces, la respuesta no puede ser esta no puede ser la respuesta. Porque la respuesta, según el criterio de cifras significativas, cuando estoy haciendo una conversión, el número de cifras significativas debe permanecer invariable. Quiere decir que este valor debería tener solamente 3 cifras significativas, así que mi respuesta en realidad debería ser 42 puntos. Como solo quiero tener 3 cifras significativas, aquí tengo una, aquí tengo 2, hasta aquí debería llegar este número, hasta aquí. Para poder tener eso, debería utilizar las reglas de redondeo que conozco. Como la cifra a eliminarse es mayor que 5, va a ser que la cifra retenida, que es 4, crezca en 1. Así que esta va a ser mi respuesta correcta. Esta, 42.5. Preguntas. Preguntas. 102 estudiantes. Somos 40 y pico. Tenemos un curso nuevo metido ahí. No sé quién será. Con tal de que no me molesten en la clase, pueden estar ahí. Ok, tengo 42.5 pulgadas. Ahora le pregunto yo, y ahí viene la otra cosa que le iba a decir, ¿no?
quítese de la cabeza lo que suele pasar aquí en el estudiante. Profesor, como yo me acuerdo las reglas de cifras significativas, de operaciones de cifras significativas, que ya como usted adelantó materia, ya sabe que hay operaciones de cifras significativas. Me dice, profesor, como hay operaciones de cifras significativas, aquí yo tengo una operación 3.54 multiplicado por 12 y dividido para 1. No debería aplicar criterios de cifras significativas en operaciones, porque aquí tengo dos cifras significativas y aquí tengo solo una cifra significativa. La regla de multiplicación con cifras significativas era de que se redondeaba al menor número de cifras significativas entre las tres. Entonces la respuesta debería tener una cifra significativa. Pues no, porque esto que está aquí, este 12 y este 1, no son cifras experimentales. Este 12 y este 1 son resultado de una conversión, o sea, son una tasa de conversión. Entonces, estos no tienen cifras significativas únicas, tienen cifras significativas infinitas, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como no quiero adentrarme en ese tema, le digo simplemente, cuando usted realiza la conversión, los factores de conversión no se los considera como cifras significativas, sino que la regla que usted tiene prioritaria es de que el número de cifras significativas debe permanecer invariable, debe ser el mismo. 3 cifras significativas en este caso. Preguntas. Listo, paso. Adelante. Ahora. Número de cifras significativas. Vamos a escribir esto rapidito porque si nos serviría. 2 cifras significativas. 1, 2, 3, 4 cifras significativas. 1, 2, más o menos 0. Pues mire, todo lo que es el más algo, que son la incertidumbre absoluta, no me sirve porque lo de las cifras significativas lo veo en la medición. Este señor tiene 2. Este señor tiene 4. Este señor tiene, mire, desde aquí contabilizaría, porque estos no se contabilizan. 1, 2, 3, 4. También tiene 4. Y este tiene solamente 2. Preguntas. Alguien por ahí me parece que prendió su micrófono. Preguntas. Continúo entonces. Ahora, como habíamos adelantado, existen reglas para trabajar cifras significativas. Y son solamente 2. ¿Okay? Yo tengo reglas para suma y para, bueno, sumas y restas y para multiplicaciones y divisiones. Solo para esas dos tandas, dos grupos de operación. Te dirá, profesor, pero no hay reglas de cifras significativas si yo tengo una potencia. No hay reglas para eso. Una potencia es una multiplicación abreviada. Entonces sí tiene reglas. La de potencia sería la misma de multiplicación. Y la de radicales, la de raíces, una raíz es una potencia fraccionaria. Así que si es una potencia, es una multiplicación. Una raíz es una multiplicación también. ¿Ok? Entonces la raíz sería la misma de la potencia. Que no habría diferencia porque es una potencia. Una raíz es una potencia. Para el que no entiende, ¿pero eso de qué está hablando? Una raíz es una potencia. Sí, pues que si tú tenías, ojo, esto es un ejemplo de otra cosa. Si yo tenía la raíz de A, usted decía que eso era igual a esto. Entonces, había una equivalencia entre un radical y una potencia fraccionaria. Entonces, una raíz es una potencia. Y si es una potencia es una suma, es una multiplicación abreviada, perdón. Entonces, es como que fuera una multiplicación. No se haga líos ahí por eso. Normalmente va a tener multiplicaciones y sumas. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Las reglas son las que está aquí mencionadas. La una es, si usted va a sumar o restar cifras significativas, mediciones o cantidades experimentales, que es lo mismo, el resultado debe redondearse según el orden del número menos preciso. Olvídese de esto porque lo marea. Váyase directamente al es decir, a la medición que tenga menor número de decimales. En otras palabras, si yo sumo dos cantidades, 3 cantidades, 4 cantidades, todas son sumadas, solo sumas y restas. ¿Okay? Si yo tengo 5, 6, 7 cantidades, todas las sumo porque son solo sumas y restas.
la respuesta final debe estar redondeada solamente al menor número de decimales. Mire que no hablo de cifras significativas, sino de decimales. Entonces, mire, vamos a sumar todo esto. Vamos a sumar A más B más C. Puede ser resta tranquilamente también, pero no estoy haciendo resta, voy a hacer una suma. Entonces me olvido de los incertidumbres absolutas, ¿no? Sino solamente su parte numérica. 15 más 1.50 más 1, eso me da como resultado 17.5. Esta es la respuesta numérica, exacta. Pero como estoy trabajando cifras significativas y operaciones con cifras significativas, debo acordarme la regla. Y la regla dice que yo debo redondear mi respuesta al número o a la medida de menor decimal. Entonces vamos a ver decimales. ¿Cuántos decimales tiene esta cantidad? 0 decimales. Tiene 0 decimales. ¿Cuántos decimales tiene esta cantidad? Tiene 2 decimales. ¿Y cuántos decimales tiene esta cantidad? Tiene un decimal. Acuérdense que se conoce como decimal a cuántos números existen después del punto decimal. Después, 1, aquí hay solo 1, aquí hay 2 a la derecha, y aquí no hay decimales, entonces no hay 0 decimales. Entonces, entre los tres, 0 decimales, 2 decimales y un decimal, la respuesta es obvia, ¿no? 0 decimales es el menor número de decimales, no tiene decimales. Quiere decir que la respuesta, respetando las reglas, debería no tener ningún decimal. ¿Ok? Debe redondearse, aquí lo dice, es decir, a la medición que tenga menor número de decimales. ¿Ok? Entonces, tengo que redondearlo a ningún decimal. Quiere decir que aquí, esta cantidad no debería tener decimales. Por ende, debo seguir las reglas, ¿no? Este señor es 5, reglas de redondeo. Este señor es 5, no hay 0, solamente 5, entonces me fijo en la cifra anterior, que es impar. Como es impar, debería crecer en una unidad. La respuesta es 18 metros, porque debe tener su unidad. 18 metros sería la respuesta. Preguntas. Preguntas. Listo. Continúo. Son las... Bueno, es que pueden ser estudiantes que se salgan sin querer de la reunión por su internet. No puedo decirle que ya no voy a dejar ingresar. Es que tengo todavía estudiantes que ingresan. A ver. Esto es otro ejemplo. Ya hicimos uno en el de atrás. Este es otro ejemplo. Esos ejemplos prefiero hacerlos yo con los ejercicios que hacemos en retroalimentación. Vámonos a la otra regla. Multiplicación y división. Entonces, cuando hacemos multiplicación, división, potencias, radicales, que ya sabe que es lo mismo, dice aquí lo siguiente: el resultado se debe redondear de acuerdo al número que tenga el menor número de cifras significativas. Aquí sí aplica lo de cifras significativas. ¿Ok? Entonces, a manera de ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar 20, que es el 20 que está aquí? Vamos a poner acá, A por B. Quiero multiplicar yo A por B. O sea, voy a multiplicar 20 por 2.00. La respuesta numérica real, exacta, vendría a ser 40. ¿Ok? 20 por 2, 40. Pero yo tengo que multiplicar, perdón, tengo que dejar la respuesta expresada según la regla. La regla dice que tengo que expresarla según el menor número de cifras significativas que tenga. Entonces yo tengo aquí 2 cifras significativas y yo tengo acá 3 cifras significativas. Entonces entre los dos cifras significativas es menor, por ende mi respuesta debe tener solo 2 cifras significativas, así que 40 sería la respuesta exacta, ¿ok? La correcta. ¿Okay? Hay otros casos, ¿no? En donde ya vamos a ver que se hace un poquito más complicado el ver eso. Preguntas. Estamos muy callados. Espero que sea porque está fácil. Entonces, mira, aquí viene una reglita que era de la cual hablaba cuando hablamos de lo de la conversión. Los números que aparecen en fórmulas que no son mediciones, ahí te pone ejemplo, un medio, un tercio, pi. Esos números se consideran números exactos.
Es decir, que tienen infinito número de cifras significativas. ¿Ok? Se los considera números exactos, quiere decir que no se los considera como que tengan números de cifras significativas definidas, sino infinitas números de cifras significativas. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero realizar una operación? ¿Okay? Como se menciona aquí, si yo quisiera realizar para encontrar el área de esta operación de un triángulo, que es base por altura, la base y la altura las puedo medir. Por ende, la base, como lo ve aquí, no 75.00, 4 cifras significativas. Y la altura, que es 4.0, tiene solamente 2 cifras significativas. ¿Ok? Entonces, cuando yo realice la multiplicación, usted va a decir, pues multiplico, ¿no? Valor numérico, no vamos a sacar el valor numérico exacto, 75 por 4 dividido para 2. El valor numérico exacto es 150. 150 sería el valor del área, exacto. Pero nosotros tenemos que respetar el criterio de cifras significativas, entonces vamos a ver si cambia la respuesta. Según el criterio, la operación que estoy realizando aquí es una multiplicación. Y aquí el error que hay con el estudiante es que viene y dice aquí, base, que es el de acá, tiene 4 cifras significativas, altura, tiene 2 cifras significativas, y este 2, dice 2, tiene una cifra significativa. Y como está haciendo multiplicación y división solamente, dice, debo redondear la respuesta al menor número de cifras significativas según la regla, por ende la respuesta debe tener una cifra significativa. Y eso está mal, eso es un error, porque 2 no es una medición, 2 es una constante, forma parte de la fórmula del ejercicio. Por ende, 2 es una cifra exacta. Al ser cifra exacta, automáticamente esta tiene infinitas cifras significativas. O lo que yo le diría mejor, para que no se confunda, no la considere, para usted no existe esa cantidad. A nivel de cifras significativas, a nivel de fórmula existe, pero a nivel de cifras significativas no existe. Porque es que si le pongo infinito, usted a veces se puede confundir. No debería confundirse, porque acuérdese que cuando multiplica o divide, se redondea el menor número de cifras significativas. Entonces, que este tenga infinitas quiere decir que tiene más grande, es la más grande que tiene. Entonces, entre 4, 2 y lo más grande, que es el infinito, ¿cuál es la más pequeña? 2. Entonces, la respuesta debería tener 2, pero porque lo ve con infinito. Si simplemente no lo ve, dice, no, pues cuando son números que forman parte de la fórmula, esos no se consideran sus cifras significativas. No le hagas caso. Entre 4 y 2, ¿cuántas cifras significativas es la menor? El de 2. Quiere decir que la respuesta, mire, la respuesta, mucha atención con esto, no puede ser 150. Porque 150 tiene 3 cifras significativas. Yo tengo que tenerla con 2 cifras significativas. ¿Ok? Pero la ventaja es que yo puedo utilizar las herramientas que ya conozco. Pues no. En este caso, mire lo que puedo hacer yo. Puedo expresar ese 150 unidades centímetros cuadrados. Puedo expresarlo de la siguiente forma. Mire. 15 por 10 a la 1 centímetros cuadrados. ¿Ok? Pero mire, no es la única forma en la que yo podría expresar esa área. Lo que yo debo cuidar es que solamente tenga 2 cifras significativas. Es lo que yo debo cuidar. ¿De cuántas formas yo puedo expresar una cantidad teniendo 2 cifras significativas? Vamos a ver. Yo también esto lo podría expresar como 1.5 por 10 a la 2. ¿Cuántas cifras significativas tiene eso? Sigue teniendo 2. Y yo también podría expresar esto como 0.15 por 10 a la 3. ¿Cuántas cifras significativas tiene eso? Sigue teniendo 2. Y es más, puedo expresarlo, esta es la última, 0.015 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. ¿Y cuántas cifras significativas tiene eso? Sigue teniendo 2, porque los ceros a la izquierda no se contabilizan como cifras significativas. Entonces, ¿cuántas formas diferentes tengo de expresar el mismo valor de respuesta con 2 cifras significativas? Infinitas. Entonces ahí salta usted y dice, profesor, pero entonces,
¿Cómo hago? Pues si tengo infinitas respuestas, ¿cómo me va a evaluar eso en una lección? Es que en una lección se trata de poner algo que te sesgue eso. O sea, algo que no permita que tú puedas hacer ese cambio. Una función simple es decirte y exprese su respuesta en notación científica. Entonces, si yo te digo en ese ejercicio que expreses tu respuesta en notación científica, automáticamente tu respuesta se aterriza porque ya sabes que esto no es notación científica, que 0 no puede estar como A en tu notación científica, esto tampoco puede existir como notación científica, pero esta sí tiene pinta de notación científica, en donde cuando la C, acuérdese A.BC, cuando el C era 0, podría ponerlo como podría no ponerlo. En ese caso no lo puse y ya está expresado como notación científica. Entonces, si ve, aunque la respuesta tiene infinitas, al darle una cláusula adicional, la respuesta se aterriza ya en una sola cosa. Preguntas. Preguntas. Muy buenas, profesor. Sí, dígame. Sí, muy buenos días, profesor. Disculpe, en el momento que ya puso eso de las cifras, o sea, las cifras infinitas, sí, creo que dijo sí, algo parecido. Desde que puso el resultado, no me perdí, no entendí un poco, así que podría volver a explicar esa parte. En el momento que ya pone el resultado 15 por 10 a la 1. Ya superficialmente, porque ya no sé si estuviste en mi clase pasada, una de las indicaciones que tienen los estudiantes es que solo me hagan preguntas directamente en la parte que no entendieron. Entonces, me estás haciendo una pregunta de la primera parte cuando ya vamos pasado 5 o 4 filas. Entonces, trata de hacerme preguntas inmediatas en la parte que no entiendes. ¿Okay? Simple y llanamente, desde este punto que está aquí, y la respuesta 150, que la saqué solamente haciendo los valores, multiplicándolas y dividiéndolo para 2. De aquí para acá, lo que hice fue expresar mi valor con 2 cifras significativas, haciéndome valía de lo que es notación científica. Bueno, no notación científica porque no es notación científica como tal, pero base 10. O sea, lo que hice fue base 10. O sea, siendo un poquito más lento para aquellos que están un poquito más lentos. Este 150, yo puedo, teniendo el punto decimal aquí, puedo coger el punto decimal y moverlo acá. Entonces, si yo muevo ese punto decimal, me quedaría 15.0 por 10 a la 1. Pero como esto es 0, puedo no ponerlo, así que lo expreso como 15 por 10 a la 1. Y ya tengo lo que quiero, que son 2 cifras significativas. Eso es lo que hice allí. No vi necesario hacerlo porque ya lo vimos ayer. Ayer vimos notación científica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo entonces. Ya, aquí está explicando el ejemplo, ¿no? Mire, 1.50, 1.5, ya, lo que expliqué allá. Chévere. Ahora aquí tengo otras operaciones que podría hacer. Sí, vamos a hacer una de estas. Vamos a hacer 2 de estas. ¿Cómo estamos? No estamos con tiempo. Vamos a hacer solo una de estas. Vamos a hacer la segunda. No, que la segunda solamente suma. Es sencillísima. Vamos a hacer la primera y la segunda. Sí podemos hacer la segunda, pero la segunda está súper rápida. La segunda solo cojo y meto en la calculadora, ¿no? 4.15 más 2 más 0.075. Eso me da como respuesta valor numérico. Como respuesta valor numérico me da 6.225. Pero como estoy hablando de cifras significativas, y al ser una suma, debo redondearlo al menor número de decimales. Entonces, mire, este tiene aquí 2 decimales, 1 decimal, 3 decimales. Entonces, entre 2, 1 y 3, 1 es el que gana. Así que la respuesta debe estar redondeada a un solo decimal. Entonces, debería quedarme hasta allí. Como la cantidad es menor que 50, 2 cifras, ¿verdad? 50 sería el punto medio. Es menor que 50, la cantidad debe mantenerse. 2.0 sería mi respuesta. ¿Preguntas?
¿Preguntas? Ya, continúo. Voy a hacer el último acá, porque este acá tiene un inconveniente. Este menos es menos para toda la expresión o ese menos es menos para todo el denominador. Entonces, como no sé, voy a suponer algo, mejor no lo hago. Voy a hacer el de acá, que lo voy a expresar diferente. 7.0 multiplicado por 2.25, todo eso dividido para 2, y eso sumado con 3.20 multiplicado por 1.75, todo eso dividido para 1.95. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por un lado, voy a sacar esto directamente en la calculadora y esto también. Valores exactos primero. 7 por 2.25 dividido para 2. El valor exacto es 7.875 y voy a poner el otro valor exacto. 3.20 por 1.75 dividido para 1.95. El valor exacto es 2.87, 17, 94 y bla, bla, bla. 8 y bla, bla, bla. Un poco de números más. ¿Ok? Esos son los valores exactos de la operación, pero yo no estoy trabajando con operaciones normales, sino con operaciones con medición. Por ende, tengo que respetar los criterios de cifras significativas. Y vamos a los conceptos. Cuando estoy multiplicando, debo redondear al menor número de cifras significativas. Entonces voy a contar. El de abajo tiene una cifra significativa, el de la derecha tiene 3 cifras significativas y el de la izquierda tiene 2 cifras significativas. Quiere decir que en este caso de acá, la respuesta debe estar redondeada a solo una cifra significativa. Entonces, eso me va a hacer que este número de 7.875 se redondea a solo una cifra significativa, por ende solo debería quedarme con la parte entera hasta allí. Entonces, este man sería 8. Este es el valor real, 8, con cifras significativas. Más, vámonos a la de acá. La de acá tiene 3 cifras significativas, 3 cifras significativas y 3 cifras significativas. Entonces la respuesta debe estar redondeada a 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Hasta por aquí debe estar la respuesta redondeada. Entonces, como lo demás, mire, aquí la comparativa, ¿con qué números haría? Sería con 5, 0, 0, 0, 0. Con 50.000 sería la comparativa con punto medio. ¿Ese valor está arriba o debajo de 50.000? Está debajo, porque es 1.000 y algo. 17.000 y algo, está debajo. Entonces simplemente la respuesta me va a quedar sin aumentar nada, 2.87. ¿Ok? Y ahí sí, esto lo tengo que sumar. La suma exacta sería 2.87 más 87 es 10.87. Pero yo no tengo que hablar de la suma exacta, sino de la suma respetando los criterios. En este caso, eso de allí es una suma con cantidades que tienen cifras significativas, por ende tengo que acordarme del concepto. El concepto dice que se redondea al menor número de decimales entre los dos elementos de la suma. Entonces, ¿cuántos decimales tiene este? Este mantiene 0 decimales y este tiene 2 decimales. ¿Ok? Entonces, la respuesta a cuántos decimales debe estar redondeado? A 0 decimales. Entonces, ese valor, el real, el que me va a salir, el que debo meter, debería estar redondeado a 0 decimales, por ende debería quedarse truncado hasta aquí. Así que la respuesta es 11. Preguntas. Preguntas. Israel. Ahora, en la A, yo creo que es separada. Y en la C, ahí todo va unido. Ya, en la A no estamos haciendo la A, entonces no menciones la A, pues no la estamos haciendo y no la vamos a hacer. Y en la C, yo ya sobreescribí el gráfico, o sea, el ejercicio. Porque el ejercicio, para saber bien cómo es, debería tener corchetes para que yo sepa si son numeradores o son denominadores, no lo sé. Por eso yo lo sobreescribí. Así que tu ejercicio C es el que yo te di, no el que supones. Es el que yo te di. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Chévere. Profesor, disculpe una consulta.
Sí, ahí subió a 11 por el 8 que le redondeó, ¿cierto? 87, no por el 8, por el 87, porque son por las dos Ah, cantidades. ya, disculpe. Y en caso de que subiera a un 67, digamos, de igual manera lo hubiera subido, ¿cierto? Sí, porque por la regla de redondeo, acuérdense que yo la última que hice, pues no en la clase, decía que si la cantidad era 2 números, 3 números, 4 números, yo lo hacía la comparativa con 5 seguidos de ceros. En este caso son solo 2 números, la comparativa yo lo hago con 50. Si el número es Ya. mayor que 50, entonces aumenta en una cantidad, aumenta en 1. Pero si el número es menor que 50, se mantiene. Entonces, en este caso en particular, me pasa nomás. Deme un segundo. Continúo. Entonces, yo la comparativa, en este caso, como tiene dos elementos, la hago con 50. Si es mayor que 50, aumenta en 1. Si es menor que 50, se mantiene. 87 es mayor que 50, aumenta en 1. 11. ¿Ok? Preguntas. Profesor, Muchas una gracias. consulta. ¿Por qué el 2 es una cifra significativa si es un número exacto? No debería tener ¿Por qué dices tú infinitas. que 2 es un número exacto? Porque es un entero. No, eso no es el concepto. ¿Ok? Mira, en el caso anterior, en el ejercicio del área, el de aquí, el ejercicio del área, 2 era resultado de una operación. ¿Qué operación estábamos haciendo? Estamos sacando el área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. El 2 es resultado de una operación. La base y la altura son mediciones. En este caso, lo que estamos haciendo ahorita, 2, aquí no te dice que es medición. Es más, ese 2 no forma parte de ninguna fórmula. Ahí el ejercicio te dice, considere que todas las cantidades son mediciones. O sea que este 2 que está aquí también es una medición. Tienes que tener cuidado con eso. Gracias, ¿Okay? profesor. O sea, por ningún lado se ha mencionado en la clase que las cantidades enteras no son mediciones. Por ningún lado hemos mencionado eso. Es más, o sea, si tienes ese concepto, estás errada en algo totalmente, porque mira, ¿qué pasa si yo quisiera sacar el área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi no es exacto. Pi es 3.1416 y bla, bla, bla. Entonces, como ya no es exacto, sino que es decimal, tú dices si es medición, según el concepto que acabas de decir. Si es exacto, si tiene un valor numérico, es no es una medición. Mira, pi no tiene valor numérico exacto, tiene decimales. Entonces, ¿es medición? No, tampoco es medición, porque pi es el resultado de sacar la operación. ¿De cuál de los dos aquí es medición? El radio es la única que es medición, porque yo lo mido el radio. El pi yo no lo mido. Entonces, pi no debe ser considerado, tiene infinitas cifras significativas y tu respuesta de área debe tener las mismas que la del radio. Ahora sí, paso a lo siguiente, que ya estamos con el tiempo. Orden de magnitud. Quiero hacer al menos media hora de retroalimentación. Pues la vez pasada no hicimos mucha retroalimentación. Vamos a orden de magnitud. Mire, bueno, aquí no lo voy a explicarlo, solo explico con esto. Mire, para poder usted sacar el orden de magnitud, usted necesita tener este señor así. Ya le suena eso a algo, porque ya lo hemos visto. Eso le suena a notación científica. O sea que para que nosotros podamos sacar orden de magnitud, necesitamos tener la cantidad expresada en notación científica. Una vez que la tenemos expresada en notación científica, para sacar el orden de magnitud, el orden de magnitud solamente va a ser la base 10 y su índice con su respectiva unidad. Esa es la notación, el orden de magnitud. Repito, la base 10, su índice o potencia y su unidad. Si no tiene eso, usted no tiene la notación, no tiene el orden de magnitud. O sea, si usted no le pone unidad, no tiene orden de magnitud.
Si le piden el orden de magnitud y usted solo pone el índice, no tiene orden de magnitud. Usted tiene que tener mucho cuidado. Había un ejemplo que vi por allí que le decía al ejercicio, escriba el índice del orden de magnitud. En ese caso, ya le está preguntando el índice, el numerito. Entonces la respuesta ahí es 8, 5, 7. Pero resulta que entre las opciones de respuesta, algunos ponían 10 a la 5. Y la pregunta era cuál es el índice, no el orden de magnitud. ¿Okay? Entonces ahí vieron algunos que cometieron errores, pero es por no lectura, por no leer bien, nada más. Ahora, este orden de magnitud, según lo que estamos viendo aquí, va a tener dos opciones. Va a ser o 10 a la n, o sea, el mismo valor que tiene su potencia de 10, o 10 a la n más 1, que sería el mismo valor de su potencia de 10 más un número. ¿Ok? ¿De qué va a depender? De la comparativa que usted haga con el número de su notación científica, o sea, a.bc, con raíz de 10. Raíz de 10 es 3.16, 1622. O sea, cuando hablamos de raíz de 10, hablamos de 3.1622. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a comparar nuestra notación científica con este número, que en este caso sería solo 3.16. Con ese lo comparamos. Entonces le pongo un ejemplo aquí. Ya el número convertido. 5.21 por 10 a la 2 kilogramos. ¿Cuál es el orden de magnitud de eso? El orden de magnitud sería, mire, este número que está aquí, comparado con 3.16, cumple esta característica. A.bc o 5.21 es mayor que raíz de 10, que es 3.16. Eso es verdadero. Como es mayor, su orden de magnitud va a ser 10 a la n. 10 a la n, ¿cuál es n? El elemento que está como potencia, 10 a la 2 más 1. 10 a la 2 más 1. Por ende, su orden de magnitud es de 10 a la 3 y tiene que ir con su unidad. ¿Cuál es la unidad? La misma del ejercicio, que en este caso es kilogramos. 10 a la 3 kilogramos. Este es el orden de magnitud de su ejercicio. ¿Qué pasaría si el número no es así? El número es 1.32 por 10 a la 1. Pie. El orden de magnitud, comparo 1.32 con 3.16 y me doy cuenta que es menor. Cuando es menor, el orden de magnitud va solamente con el mismo valor de la potencia que tengo. En este caso es 10 a la 1. 10 a la 1, pie con su respectiva unidad. Ya está. El problema se suscita cuando usted tiene lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo 3.22 por 10 a la menos 3 metros? Bueno, comparando 3.22 con 3.16, es obvio que 3.22 es mayor. Entonces debería subir en 1. La regla aquí dice que es más 1. Y aquí vienen los errores que cometieron los estudiantes. Orden de magnitud dice que sería 10 a la menos 3, porque es 10 a la n y el n es menos 3, pero a ese valor se le suma 1. Eso dice la regla. Se le suma 1. A n se le suma 1. Entonces es menos 3 más 1. Esto le queda 10 a la menos 2 unidades metros. Este es su orden de magnitud. Tengo estudiantes que pusieron 10 a la menos 4. O sea, en su universo, menos 3 más 1 es menos 4. ¿Ok? No, la regla es clarita. La regla dice se le suma. Se le suma. Es una suma algebraica. O sea, suma con signos. O sea, si es negativa, como es el caso aquí, al sumarla, la va a hacer más pequeña, la va a disminuir. Preguntas. Continúo. Algo le iba a explicar aquí. Ah, ya. Profesor, ¿y cómo me toman ejercicios de esto? Mira, los ejercicios de este tema no te van a decir así nomás, hay el orden de magnitud de. O sea, algunos ejercicios son así, ¿no? Básicos, en donde te piden directamente hay el orden de magnitud. Pero hay otros ejercicios en donde
Bueno, aquí, mira, ejemplo, aquí le están preguntando que quiero expresar el volumen que tenga el mayor orden de magnitud, entonces tendría que todos estos llevarlos a un solo nivel, es decir, pongo 1 metro cúbico y todos los meto en 1 metro cúbico, todos los convierto en 1 metro cúbico, o sea, centímetro cúbico, si tengo 1 metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tengo? Si tengo 1 metro cúbico, ¿cuántas pulgadas cúbicas tengo? Si tengo 1 metro cúbico, ¿cuántos pies cúbicos tengo? Y si tengo 1 metro cúbico, ¿cuántos litros tengo? Ya con todos llevados al mismo nivel, hago la anotación, el orden de magnitud y me doy cuenta cuál es el mayor. Igualito que hicimos cuál es el mayor medido en la clase pasada y que dijimos el mismo valor, lo llevamos en todos los niveles y vimos cuál era el número más chico. Es lo mismo aquí. No era eso lo que quería explicar. Quería esto es lo que quería explicar. Mira. Aquí ahorita es sencillo identificarlo, porque aquí ya te está diciendo, determine el orden de magnitud del número de estudiantes en una aula de clases. Pero en ejercicios, los ejercicios PEPAS de este tema, no te dicen el orden de magnitud en tu pregunta, sino que te dicen otra expresión y es la que quiero que usted la grabe, la escriba por allí, porque no está en las diapositivas, pero se suele poner. Un orden, y para ello necesita entender el concepto, y con esto termino y empezamos a hacer la retro. Un orden de magnitud te sirve para que tú puedas estimar cuánto valor numérico hay. ¿Okay? Tú puedas estimar cuál es el valor numérico de algo. Una estimación. Todo es un aproximado. Entonces aquí en vez de preguntarte, determina el orden de magnitud del número de estudiantes de las aulas de clase, tú puedes preguntar directamente, estime el número de estudiantes de una clase. Entonces te ponen en el ejercicio, estime el número de estudiantes de su clase. Tú no sabes qué rayos hacer. Pero ahorita que te acabo de explicar a qué se refiere un orden de magnitud, que en realidad es una estimación, una aproximación, ya tú sabes que si en un ejercicio te dicen estime el número de estudiantes de un aula, lo que te están pidiendo es el orden de magnitud. ¿Ok? O de el número aproximado de estudiantes de un aula. También te están pidiendo orden de magnitud, porque una orden de magnitud es una aproximación o una estimación. Entonces vamos a hacerla ahorita. En este caso tenemos 103 estudiantes, 102 porque yo no soy estudiante. Tengo 102 estudiantes. Vamos a ver cuál es el orden de magnitud de la clase de hoy. Tengo 102 estudiantes. Entonces, primero, eso debería llevarlo a notación científica. Entonces, este sería 1.02 por 10 a la 2 estudiantes. ¿Ok? 10 a la 2. Moví la coma, el punto decimal que se encuentra aquí, lo moví 2 espacios. Entonces, como esta cantidad es menor que 3.16 o raíz de 10, entonces mi orden de magnitud de clase sería 10 a la 2 estudiantes.